Aprendizaje significativo. 404. Propedéutica en el campo del desarrollo humano y educativo. Adriana Domínguez Vázquez. Tutor, licenciado Daniel Alejandro Ibáñez Castillo. Grupo 9428. ¿Quién es Ausubel? David Paul Ausubel fue un pedagogo y psicólogo de Estados Unidos, que estudió la psicología constructivista, desarrolló la teoría del aprendizaje significativo y publicó diversas obras sobre la psicología de la educación, dándole importancia a los procesos del pensamiento y estructuras cognitivas que permiten el aprendizaje. Algunas de sus obras más importantes son Psicología del aprendizaje verbal y Psicología educativa, un punto de vista cognoscitivo. ¿Qué es el aprendizaje significativo? El aprendizaje significativo comprende la adquisición de nuevos conocimientos, como producto de la interacción entre una información nueva y la estructura cognitiva preexistente, que son los conocimientos previos para formar nuevas relaciones, que resulten relevantes para la nueva idea que se desea aprender. ¿Cuáles son las condiciones del aprendizaje significativo? Las ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, y el material debe ser potencialmente significativo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, no son explicadas al pie de la letra, sino sustancialmente, explicando la más importante de cada idea, de forma que el material sea significativo y lo relacionen con sus conocimientos. Esto evita que los alumnos solo repitan conceptos que probablemente después no recuerden. Depende de dos factores, como lo son la naturaleza del material que se va a aprender y la estructura cognitiva del alumno. La naturaleza del material se refiere a ser un material conciso, que responda a las preguntas y a la necesidad de su aprendizaje, por lo que debe de ser bien intencionado y pertinente. Esto determinará si es significativo o no, mientras que la estructura cognitiva son los conocimientos previos que tiene el alumno, para poder aprender hacia otra cosa, por lo que se vuelve necesario no solo ser conscientes de lo que se va a enseñar, sino entender qué es lo que el sujeto sabe o le hace falta para comprender un concepto o idea consecuente. Un ejemplo de esto es que si se quiere enseñar a un alumno qué es el ADN, primero deberá de saber qué es una molécula, qué es un nucleótido, conceptos básicos de genética, herencia y otros conceptos de biología aplicada a este tema. Sin embargo, las limitantes de la estructura cognitivas no solo se definen como los antecedentes de los conocimientos del sujeto, sino también va a depender de factores como la edad, la ocupación, la motivación y la clase social. El educador debe de ser capaz de incitar a los alumnos. El medio debe de ser propicio, es decir, que el niño cuente con las herramientas necesarias para aprender cómo puede ser una alimentación adecuada para las demandas intelectuales. Debe estar en un ambiente que mejore su aprendizaje, etc. Para que el material del aprendizaje sea significativo, debe relacionarse casi obviamente con la estructura cognitiva. Es decir, debe entenderse como un proceso lógico y paulatino, no como algo que no tiene coherencia. Si se enseña biología y herencia, debe de conocerse, y debe darse de manera natural la idea y el concepto del ADN, de forma que se tome como consecuencia esa relación como parte de un arreglo más amplio de ideas pertinentes y congruentes. Existen 4 tipos de aprendizaje significativo: por representaciones, de preposiciones, de conceptos y por descubrimiento. De representaciones. Consiste en aprender que cierta idea corresponde a cierta representación. Tal es el caso de señalar en el cielo una nube. El niño conocerá la representación de una nube. De preposiciones. Los significados de las ideas expresadas por grupos de palabras combinadas en preposiciones u oraciones, donde uno aprende naturalmente el significado de una idea compuesta en el sentido de que se genera la preposición relacionado con otras muchas palabras individuales, donde estas palabras individuales se combinan de forma que la idea resultante es más que la suma de los significados de las palabras componentes. Un ejemplo es, una vez entendido qué y cómo es una nube, indicar que ésta puede ser grande o pequeña, que se encuentra en el cielo y que de ahí sale el agua que cae en la tierra cuando llueve. Aprendizaje de conceptos. Los conceptos representan símbolos aislados, por lo que es necesario aprender el significado de cada concepto, de forma que se genere una idea compuesta, lo que sería la nube, que lleva agua que cae en la tierra. Adicionando a esto, dónde se encuentra, las formas, cómo es una nube, qué es, cuál es su función, dando así una idea compuesta.
Aprendizaje por descubrimientos. A comparación del aprendizaje proposicional, donde poco a poco se anexan los nuevos conceptos e ideas, en el aprendizaje por descubrimientos el alumno debe de descubrir el contenido por sí mismo, generando proposiciones que representen soluciones a los problemas que se le plantean o los pasos sucesivos para resolverlos, de forma que el alumno debe transformar los nuevos descubrimientos en proposiciones de sustrato pertinentes y asequibles. Pero ¿y cómo son las preposiciones de sustrato? Bueno, pueden ser de dos tipos: las de planteamiento del problema, que buscan definir la naturaleza y las condiciones de situación del problema, y los antecedentes, que son los aspectos previos para entender el problema. Por ejemplo, una vez entendido todo lo anteriormente mencionado sobre la nube y la lluvia, como consecuencia entender el ciclo del agua, mediante la demostración práctica y consecuente, la observación y qué es lo que pasa cuando llueve. El alumno podrá relacionar intencional y sustancialmente lo aprendido para dar paso a la retroalimentación del profesor e indicar los conceptos de precipitación, condensación y evaporación, pertinentes para así generar un aprendizaje significativo. Importancia del aprendizaje significativo en la adquisición del conocimiento. Permite adquirir y almacenar una vasta cantidad de ideas e información representadas por cualquier campo del conocimiento. Permite el procesamiento de información y mecanismo de almacenamiento de esta, debido a las relaciones que se establecen durante el aprendizaje, a la incorporación y organización de conceptos. Por el proceso de internalización. Se refiere a poder relacionar nuevos conocimientos intencionalmente, de forma que esto sirva como base del aprendizaje para poder generar nuevas ideas y conceptos. El afianzamiento de conocimientos. Al recurrir a conocimientos previos para generar nuevos, se refuerza el aprendizaje, por su naturaleza sustantiva o no literal de relacionar e incorporar el material nuevo. A la estructura cognitiva evita el almacenamiento de información y a la repetición de conceptos sin sentido y relación. Por el principio de asimilación. Es el proceso por el cual se relaciona la nueva información con los conocimientos previos. Ejemplo práctico. Eleonor sabe que las sillas se ocupan para sentarse cuando está haciendo la tarea o comiendo. Sin embargo, un día en casa se fundió un foco y su hermano decidió subirse a la silla para alcanzar el foco, cambiarlo y poner uno nuevo. Días después, ella quería bajar un juguete de un estante que estaba demasiado alto para ella, así que fue por una silla para subirse en ella y así poder alcanzar el juguete. En este caso, Eleonor entendió el concepto de la silla y sabía cómo usarlo. Mediante el aprendizaje por descubrimiento, logró formar su propio aprendizaje, entendiendo que la silla puede tener diferentes usos, tal como para servir como banco, para alcanzar objetos que rebasan su estatura, como para sentarse. Conclusión. El aprendizaje significativo permite el ordenamiento secuencial de la información para formar nuevos conocimientos, lo que no solo permite entender una vasta cantidad de conceptos, sino reforzarlos siempre. Es una variante del constructivismo planteada por Piaget y Vygotsky, donde Piaget, en la teoría del desarrollo cognitivo, indica que si el conocimiento es secuencial, pero depende de la interacción con el medio y la propia evolución del individuo, mientras que Vygotsky, en la teoría sociocultural, indica que el contexto social es aquello que determina la formación del individuo. Para el aprendizaje significativo, es necesario que se den las condiciones adecuadas, como un buen material, estructuras cognitivas sólidas, motivación y una guía que permita la construcción de conocimientos de forma que el alumno se apropie de este conocimiento y sea capaz de interactuar con eso.